Buenos días, clase. Más vale tarde que nunca. Por fin un video de sociales con preguntas de práctica. Esto a petición de Sandra Ríos, Ordo92, Angélica y otros más que no recuerdo en este momento. En este video vamos a tener énfasis en historia de Estados Unidos, así que vamos a practicar con algunas preguntas en referencia a ese tema. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo contribuyeron los bancos a la Gran Depresión? A. Las personas perdieron sus ahorros porque el gobierno no aseguró los depósitos bancarios. B. Las tasas de interés eran muy altas para préstamos. C. Los extranjeros no invirtieron lo suficiente en los bancos de Estados Unidos. Dime qué piensas. Bueno, si te estás inclinando hacia la opción que dice las personas perdieron sus ahorros porque el gobierno no aseguró los depósitos bancarios, estás en lo cierto. Esta es nuestra respuesta correcta, la opción A. Bueno, entonces hablemos de la Gran Depresión porque aquí estamos también para aprender, no solamente para contestar una pregunta. Recuerda que la Gran Depresión fue una crisis mundial, no solo de Estados Unidos, fue mundial y esto empezó en el 1929, hace mucho tiempo, y incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, sí. Y duró 10 años, duró mucho tiempo. Son 10 años muy, muy duros en todo el mundo y en Estados Unidos incluso se lograron evidenciar pérdidas de grandes riquezas, los bienes y servicios bajaron de precio, el desempleo era inmensamente alto, se llegó a registrar un desempleo hasta del 25% aquí en Estados Unidos, lo cual imagínate entonces cómo fue en otros países. El comercio internacional también estuvo devastado, mucha miseria, muchísima miseria para muchísimas personas. De hecho, esa foto que tú alcanzas a ver en la pantalla es una foto muy famosa y describe muy bien lo que pasó durante la Gran Depresión. Ahí se puede ver una mujer con dos niños, se puede ver la angustia de esa mujer, probablemente sus hijos y ella misma tienen hambre y es algo demasiado tenebroso aún, incluso cuando los mercados bursátiles van mal, la gente incluso trata de recordar lo que pasó allá en 1929 con la caída de la bolsa de Nueva York, lo que dio inicio a ese efecto dominó que generó la gran crisis, la gran depresión. ¿Ok? Entonces, ya sabes, la respuesta correcta es que las personas perdieron sus ahorros porque el gobierno no aseguró esos depósitos bancarios. Y aquí tengo una pregunta para ti, ¿sí? Tú sabes si en la actualidad tus ahorros, los ahorros que tienes aquí en Estados Unidos, el dinero que tienes en el banco, ¿están asegurados? O si hubiera otra gran depresión, perderías tu dinero. Si te quedas hasta el final, te voy a contestar esa pregunta. También siéntete en libertad de comentar en la sección de comentarios, por supuesto. Bueno, sigamos. Y si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte. La flecha te está mostrando ese icono rojo donde puedes simplemente tocar para que te suscribas si aún no lo has hecho. Ve, yo te espero. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que están apoyando mi trabajo. Lo hago con mucho cariño. A todos aquellos a quienes se suscriben, le dan like a los videos y los que aún van más allá y envían un super thanks. Muchas gracias a todos ustedes. Siguiente pregunta. El 26 de julio de 1948, el presidente Harry Truman emitió la Orden Ejecutiva 9981. Declaraba igualdad de trato y oportunidades para todas las personas en las Fuerzas Armadas, sin distinción de raza, color, religión u origen nacional. Y la pregunta es esta: ¿cuál de los siguientes factores contribuyó para que Harry Truman decidiera emitir esta orden ejecutiva? A. La falta de fondos para las pensiones de los veteranos. B. El bajo enlistamiento en las Fuerzas Armadas durante los tiempos de paz. C. Discriminación en contra de las minorías dentro de las Fuerzas Armadas. Y D. El deseo de abolir el servicio militar obligatorio.
¿Qué piensas? Bueno, si estás pensando que la opción correcta es discriminación contra las minorías dentro de las Fuerzas Armadas, estás en lo cierto. Esta es la respuesta correcta. ¿Y por qué? Porque pueden haber varias opciones que sean afirmaciones correctas, pero tienes que ver qué se relaciona con el texto que te están dando. Recuerda siempre referirte a lo que te dan, ¿ok? Trata más bien de ignorar opiniones y algunos conocimientos previos que puedas tener. Te tienes que enfocar en el texto que te dan. Y el texto dice que el presidente Truman emitió una orden ejecutiva que decía o que declaraba igualdad de trato y oportunidades para todas las personas en las Fuerzas Armadas sin distinción de raza, color, religión u origen nacional. No habla nada de fondos, no habla nada de dinero, ni de los veteranos. Tampoco habla de bajo enlistamiento en las Fuerzas Armadas, lo cual puede ser cierto, pero no se relaciona con lo que te están dando, ¿ok? La opción C dice que va para que uno de los motivos para esta orden era la discriminación en contra de las minorías, lo cual sí se relaciona porque mira que aquí básicamente nos están mostrando las minorías en caso o en razón de la raza, el color, religión u origen nacional. Y la opción D, el último distractor, dice el deseo de abolir el servicio militar obligatorio. Tampoco hablan de servicio militar obligatorio, ni del deseo de abolir ninguna práctica relacionada con el draft, el servicio militar. Entonces, la mejor opción, sin lugar a dudas, es la opción C. Recuerda enfocarte mucho en el texto que te dan. Son textos, no está tan mal, pero hay muchos que son más largos y más aburridos. Tienes que, si es posible, leer primero la pregunta para ver en qué te enfocas, sobre todo cuando el texto es largo. Y después mirar las opciones que mejor se acercan o que mejor se soportan por la información que te están dando en el texto. ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la intervención militar de Vietnam que tuvo lugar entre 1964 y 1973? A. Eliminar las barreras entre Estados Unidos y el sureste de Asia. B. Aislar a la Unión Soviética mejorando las relaciones con China. C. Promover el desarrollo económico de la región del Pacífico. Y D. Prevenir la expansión del comunismo a través del sureste de Asia. Dime qué piensas. Bueno, si estás pensando que el objetivo de las Fuerzas Armadas en ese conflicto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, era prevenir la expansión del comunismo por todo el sureste de Asia, estás en lo correcto. Esa era en papel la razón número uno, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a desglosar estas opciones. Aquí nos dicen que eliminar barreras entre Estados Unidos y el sureste de Asia. Bueno, uno no entra a una guerra a eliminar barreras, ¿cierto? Uno elimina barreras con intercambio cultural, incrementando las relaciones económicas, el trade, vendiendo o comprando más productos entre países, ¿verdad? Pero no, una guerra hace todo lo contrario. Bueno, la opción B dice aislar a la Unión Soviética mejorando las relaciones con China. Recuerda que aquí el enemigo era el comunismo y a pesar de que Vietnam estaba siendo respaldada por la Unión Soviética, perdón, el conflicto no era directamente con la Unión Soviética, era con Vietnam y no, en este caso China no jugaba un papel tan importante, pero la opción D es la más buena de todas porque dice que querían prevenir la expansión del comunismo a través del sureste de Asia. Entonces, en Vietnam, la parte norte de Vietnam estaba respaldada por la Unión Soviética y la parte sur era, yo creo que una dictadura militar y que estaba respaldada por Estados Unidos. Entonces, el objetivo principal era evitar que el comunismo se apropiara del
de todo el país de Vietnam, y lo cual podría luego expandirse para otros países de la región, lo cual siempre Estados Unidos lo ve con muy malos ojos, ¿cierto? Bueno, y la opción C, creo que no la analizamos, dice promover el desarrollo económico de la región del Pacífico. Bueno, una guerra hace todo lo opuesto, ¿verdad? No promueve desarrollo económico, las guerras son costosísimas, incluso para los que ganan. Las guerras desvían recursos que generalmente se utilizan para crear bienes de consumo, terminan siendo esos recursos usados para armamento, tecnología militar, etcétera. Entonces, las guerras, por lo general, no promueven desarrollo económico regional, ¿ok? Luego de que pasa la guerra, a veces se instalan sanciones y los que pierden tienen que indemnizar a los que ganan y puede haber algo de enriquecimiento en esas áreas, pero por lo general las guerras son devastadoras a nivel económico. Bueno, ahora vamos a analizar este gráfico. Este gráfico habla de la evolución de la capacidad de memoria de los computadores. Aquí podemos ver que nos están mostrando un timeline, una línea del tiempo que va desde 1974 hasta el 2000 y nos están dando como ciertos momentos históricos en cuanto a la memoria de los computadores. Entonces, en el 74, ¿qué dice? Inicia la capacidad de almacenaje en computadoras. En el 1980 dicen que llegan los discos duros. Uy, eso fue, mejor dicho, una piñata, una felicidad para mucha gente que siempre había sido un problema grave no tener suficiente espacio para almacenar información en las computadoras. En 1984 las computadoras ahora pueden almacenar hasta 92 megabytes de datos. ¿Qué son 92 megabytes de datos? A ver, para ponerlo en perspectiva. Puede ser un video de menos de un minuto en tu celular. Esos son 92 megabytes. Muy poquito. Pero en ese entonces, en el 84, era ¡wow! Era tremendísimo. Bueno, ahora en 1994, la capacidad de almacenaje se expande de 100 megabytes a 4 gigabytes. Eso fue un salto enorme a nivel de almacenaje. Hablar ya de gigabytes era como hablar de terabytes en este momento. No sé si estás relacionado o relacionada con esa terminología. Y en el 2000, en el año 2000 dice que llegan los flash drives y la capacidad de almacenaje sube hasta 4 gigabytes. Tú puedes ir, eso es del 2000, ¿verdad? Pero tú puedes ir hoy en día, 24 años después, a un, ya pronto 25, a un Walmart, a un Target, a cualquier centro donde puedas conseguir flash drives y fácilmente puedes encontrar el de 4 gigabytes va a ser un chiste, eso lo vas a ignorar, vas a pasar derecho, vas a buscar los de 150 y pico, los de 300, esos ya se consiguen, 256, ya se consiguen muy fácilmente en unas capacidades enormes y aún en unos tamaños pequeños, porque se siguen llamando flash drives, ¿ok? Bueno, entonces voy a quedarme callado, no voy a hablar más del gráfico. Ahora enfoquémonos en la pregunta. Entonces me gusta cómo empieza. Dice, en base a la línea de tiempo. Como quien dice, solo fíjate en lo que te estoy dando. No me traigas nada más. ¿Cierto? Entonces la pregunta dice, en base a la línea de tiempo, ¿qué conclusión se puede sacar acerca de la economía de Estados Unidos? A. Las regulaciones del gobierno fomentan innovación tecnológica. B. La disminución en la globalización hace que los productos mejoren. C. Una disminución en la demanda de tecnología reduce los costos de producción. Y D. La competencia de mercado genera innovación y mejora los productos. Esto está interesante. Dime qué piensas. Bueno, si te estás inclinando hacia la opción que dice que la competencia de mercado genera innovación y mejora productos, estás en lo cierto. Esa es nuestra respuesta. Ahora analicemos cada opción. La opción A dice que las regulaciones del gobierno fomentan innovación tecnológica. Bueno, en este caso, el hecho de que hablan de innovación, uno podría decir,
esta opción está buena, pero, al mismo tiempo hablan de regulaciones del gobierno. Las regulaciones por lo general se hacen para poner límites, ¿sí? No para fomentar eh, libertades, es siempre para poner límites. Entonces, por lo general, las regulaciones no generarían innovación tecnológica. La opción B dice, la disminución en la globalización hace que mejoren los productos. Disminución en la globalización. Disminución en la globalización habla de menor competencia, ¿sí? Si hay disminución en la globalización, eso quiere decir que si tú vives en Estados Unidos, vas a conseguir productos principalmente creados o elaborados en Estados Unidos. Pero una economía globalizada quiere decir que puedes conseguir un flash drive de cualquier lugar del mundo prácticamente. Lo puedes conseguir de Corea, de Taiwán, de China, de Europa, de todas partes, ¿cierto? Entonces, esa globalización, como hay tanta competencia, las empresas a nivel mundial constantemente están tratando de mejorar sus productos para poder estar vivas, para poder sobrevivir la competencia. Si tú no tienes nada nuevo que ofrecer, lo único que te queda es bajar los precios y eso no lo quiere hacer nadie. Entonces, la globalización es un motor de innovación en cierto sentido, pero en este caso hablan de una disminución, perdón, de una disminución en la globalización. Una disminución en la globalización no fomentaría innovación tecnológica. Entonces, por eso la opción B también está descartada, ¿cierto? Ya habíamos descartado la opción A. Ahora la opción C dice que una disminución en la demanda de tecnología reduce los costos de producción. No tiene relación una cosa con la otra. Eh, Principalmente me enfoco aquí, hablan de costos de producción, que no está en la tabla, no está en el timeline, y tampoco demanda, ¿cierto? Al menos hablan de innovación que podría aparecer en esta opción y mejora de productos en esta opción, ¿cierto? Pero aquí no hablan es de absolutamente nada que se relacione ni con mejorar productos, ni con innovación, ni nada que se le parezca. O sea que la opción C está más que descartada, está triplemente descartada. Y nos va a quedar obviamente la opción D que dice que la competencia del mercado, libre mercado, genera innovación y mejora productos. Entonces, por eso es la mejor opción. ¿Cómo impactó el titular de prensa al movimiento de derechos civiles de Estados Unidos? El titular de prensa simplemente nos da un headline, ¿cierto? Un titular que dice Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis y este titular apareció en abril 4 de 1968. ¿Ok? Bueno, entonces las opciones que nos están dando son las siguientes. A. El foco del movimiento cambió hacia los trabajadores migrantes. Recuerda que estamos viendo cómo impactó ese titular a los derechos civiles. B. El movimiento perdió credibilidad. C. El foco del movimiento se volvió a protestar por las guerras en el extranjero. Y D. El movimiento perdió un importante líder nacional. ¿Tú qué piensas? Bueno, si estás pensando que la mejor opción es el movimiento perdió un importante líder nacional, estás en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Ahora analicemos cada distractor. Dice, el primero dice, el foco del movimiento cambió hacia los trabajadores migrantes, lo cual no tiene sentido, ¿cierto? Siempre eh, los, eh, los civil rights, los derechos civiles, están enfocados hacia las libertades del individuo, especialmente de las minorías, ¿sí? Los afroamericanos son los grandes líderes de estos movimientos, aunque se han venido sumando otras minorías, pero jamás ha sido como simplemente cambiar el foco del movimiento hacia trabajadores migrantes, ¿verdad? B, el movimiento perdió credibilidad. Jamás. La muerte de Martin Luther King no le restó credibilidad al movimiento. C. El foco del movimiento se volvió a protestar por las guerras en el extranjero. De nuevo, no fue algo súper importante.
en el movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos el protestar por las guerras en el extranjero. Lo único que se puede afirmar con claridad y con total certeza es que el movimiento perdió un importante líder nacional. ¿Sí? ¿Quién sabe hasta dónde hubiera llegado Martin Luther King? ¿Quién sabe? Tal vez ni siquiera hubiéramos tenido que esperar hasta que apareciera Barack Obama para ver el primer presidente afrodescendiente aquí en los Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta pregunta me encanta porque tiene un texto largo previo a la pregunta. Entonces, vamos a enfocarnos primero en leer la pregunta antes del texto. La pregunta dice, ¿cuál valor americano se describe en el fragmento del texto? Valor americano. Bueno, ahora leamos el texto. Dice, a medida que las condiciones sociales se hacen más equitativas, aumentan las personas que, aunque no son lo suficientemente ricos y poderosos para ejercer una gran influencia sobre los demás, han adquirido, sin embargo, la suficiente educación y fortuna para satisfacer sus necesidades básicas. Ellos no le deben nada a nadie. Ellos no esperan nada de nadie. Ellos se habituaron a siempre considerarse a sí mismos como independientes y se inclinan a imaginarse que su destino está en sus propias manos. Esto lo dijo Alexis de Tocqueville en un texto que se llama, o que él llamó, Democracia en América, escrito en 1835. Entonces, ¿cuál valor crees, cuál valor americano se describe en el fragmento del texto? Dime qué piensas. Y aquí no voy a poner el timer porque está muy cortico. Dice individualismo, populismo, libertad, derecho al voto. ¿Qué opinas? Bueno, si estás pensando que la mejor opción es el individualismo, estás en lo cierto, ¿verdad? El texto no hace referencia, me refiero al texto de este señor Alexis, el texto no hace referencia al sufragio, al derecho al voto. Podría tener algo de relación con libertad, pero no es muy fuerte. Tampoco habla de populismo, habla del individuo, ¿cierto? De que básicamente tú te forjas tu propio destino y lo que no hagas por ti mismo, nadie lo va a venir a hacer por ti. Entonces es un discurso muy centrado en el individualismo, ¿ok? En la Segunda Guerra Mundial, la mayor razón por la cual los judíos inmigraron a los Estados Unidos fue A. Buscar derecho a votar. B. Escapar de la hambruna y sequía causados por desastres naturales. C. Buscar mejores oportunidades de educación. D. Escapar genocidio de Estado. Dime qué piensas. Bueno, si tu respuesta está centrada en la opción de escapar genocidio de Estado, estás en lo cierto, ¿verdad? Recuerda que los judíos fueron unas víctimas del nacionalismo nazi, el Partido Nacionalista de Alemania, el nazi. Ellos querían exterminar totalmente a la población judía. Trataron de usar propaganda para hacerlos ver como los culpables de los problemas económicos que ellos tenían y los hacían ver como simplemente personas que se querían robar todo lo que se pudieran robar. Los consideraban deshonestos y por lo demás inferiores a todo nivel. Entonces, luego de que trataron de crear de que la hicieron, esa propaganda, con mucho éxito, empezaron a ser víctimas de mucho acoso, de mucho asedio, hasta que cuando ya el Partido Nacionalista Nazi se pudo eh, instalar fuertemente en el poder en Alemania, ya sí empezaron las persecuciones, los campos de hacinamiento, las masacres. Fueron millones de judíos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un total genocidio. Querían acabar con el pueblo judío. Eso causó, obviamente, que muchos judíos trataran de abandonar Alemania y refugiarse en otros países como Estados Unidos. Ahora miremos otras opciones que aparecen acá. Hagamos el análisis. Dice, en la primera, la opción A, buscar derecho a votar. No, eso no era la principal motivación. Tampoco era escapar a la hambruna y la sequía causados por desastres naturales. Obviamente que ellos estaban bajo
unas condiciones terribles, todos se quedaron sin trabajo y obviamente que había hambruna, no tenían acceso a lo más básico, pero eso no se relaciona con desastres naturales, o sea que la opción B no es buena. Y la opción C dice buscar mejores oportunidades de educación. Obviamente que no es lo que motivó a los judíos a huir de Alemania nazi, para refugiarse en este país. Entonces la mejor opción obviamente va a ser escapar genocidio de Estado. Ese genocidio de Estado porque está impulsado por el gobierno alemán, ¿cierto? Bueno, aquí no nos están dando un gráfico, nos están mostrando una fotografía. Tratemos de ver qué hay allí, qué puedes ver. Esto obviamente parece un ambiente industrial, ahí hay trabajadores y trabajadores en línea, ¿sí? Parece que todos están haciendo o trabajando en un componente muy similar, ¿cierto? Se observan estos, no sé, eso qué será, será como una rueda, no sé. En todo caso, trabajadores, ambiente industrial, están en línea. Y dice que cómo impactó el proceso mostrado en la foto a la industria del automóvil. Ah, opción A, aumentó la velocidad de producción y bajó los costos. B, solo trabajadores certificados trabajaban en la industria. C, aumentó la calidad de los autos. D, desarrolló nuevos diseños para mejorar los estándares de seguridad. ¿Qué opinas? Bueno, si estás pensando que la mejor opción es aumentó la velocidad de producción y bajó los costos, estás en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Bueno, ahora miremos y analicemos todas las opciones. No sé si recuerdas que Henry Ford, no, él no inventó el automóvil, pero él sí fue el que lo masificó. Él fue el que creó este concepto de producción en línea, en la cual un trabajador simplemente tenía una sola misión, un solo trabajo, una sola actividad en el proceso de producción de un bien, en este caso del automóvil. Entonces un trabajador no tenía que saber muchas cosas de muchos componentes, sino solamente de lo que estaba armando. Y eso, en definitiva, si tú estás haciendo la misma actividad sin parar todo el día, todos los días, en muy poco tiempo vas a ser muy veloz y muy eficiente haciendo esa actividad única que te toca hacer. ¿Sí? Esto a la final aumentó la velocidad de producción y obviamente que bajó los costos. Si el mismo carro que antes se demoraban 4 meses en producir, ahora se demoran un mes, imagínate, se ahorraron 3 meses de nómina. Eso es un ahorro increíble. Por eso es que se le da tanto crédito a Henry Ford um, por su visión en cuanto a los sistemas de producción del automóvil. Él fue el que lo masificó y lo hizo accesible. Antes de él era demasiado costoso. Bueno, las otras opciones, dice en la B, solo trabajadores certificados trabajan en la industria. No hay relación, aquí no hay certificados colgados en ninguna parte ni nada por el estilo. C, aumentó la calidad de los autos. Tampoco hay suficiente información como para decir que eso fue lo que causó el aumento en la calidad, pero sigue siendo un muy buen distractor. Sí, porque el mismo razonamiento. Si esta persona está haciendo el mismo trabajo todos los días, todo el día, va a hacer muy bien su trabajo, ¿verdad? Va a ser un experto en eso. Entonces, aunque ese proceso puede aumentar la calidad de los autos, eso no fue el mayor impacto. El mayor impacto fue aumentar la velocidad de producción para bajar los costos de los vehículos. Y la última opción dice, desarrolló nuevos diseños para mejorar los estándares de seguridad. No, aquí no hay nada por el estilo. Por el contrario, ellos se ubicaron a un nivel demasiado estándar, no había muchas variaciones. De hecho, recuerdo que una vez a Henry Ford le preguntaron que por qué no hacía autos de muchos colores, ¿cierto? Porque no sé si estás consciente de que en esa época todos los autos eran negros, de color negro, y entonces él dijo, sí, no,
aquí está el color que le pueda gustar a todo el mundo, sobre todo si les gusta el negro. Entonces él básicamente se burló de ellos y dijo, no, yo solamente trabajaré con un solo color. Y me imagino que eso hacía parte de la estrategia para bajar los costos. Si solamente tienes que comprar un tipo de pintura, puedes comprar unas cantidades exorbitantes y obviamente que eso te va a dar un poder de negociación y comprar a bajo costo, ¿sí? Era un genio el tipo. Bueno, sigamos. Y esta es la última pregunta por hoy. Se me está haciendo demasiado largo el video, pero dice, ¿cómo obtuvo Bill Gates el título de hombre más rico del mundo entre 1990 y 2000? A. Creando redes sociales. B. Invirtiendo en telecomunicaciones. C. Desarrollando software para computadores. Y D. Innovando en teléfonos celulares. ¿Qué opinas? Bueno, aquí también está como muy sencillo el análisis. No voy a colocar el timer. Lo que tenemos acá es unas opciones que si tú estás livianamente familiarizado con Bill Gates, ¿cierto? Él durante mucho tiempo, durante aproximadamente una década, fue el hombre más rico del mundo y lo hizo en base a su trabajo con software de computadores, ¿cierto? Microsoft. Su software, que incluso hoy domina gran parte del mercado, fue el generador de su gran riqueza. Entonces, la opción C es la opción correcta, es la respuesta correcta. Bueno, y ya que te quedaste hasta el final del video, lo prometido es deuda. ¿Recuerdas que te dije o te dejé la pregunta? ¿Sabes si tus ahorros están asegurados por el gobierno de Estados Unidos? Bueno, la respuesta es sí. El gobierno asegura los depósitos de la gente que vive acá en Estados Unidos, el dinero que tienen en los bancos, en sus cuentas de ahorros. La institución encargada de eso se llama el Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, y ellos aseguran hasta $250,000 por persona. O sea, si tienes $500,000 en el banco, los primeros 250,000 están asegurados. Si hay una catástrofe como la Gran Depresión de 1929, probablemente vas a perder mucha cantidad de dinero si tienes más de $250,000 en el banco. Si tienes menos, tu plática está, tu feria está asegurada, ¿sí? Otra cosa que quería compartirles es que esto es en referencia a los grandes bancos. Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citi, todos estos bancos grandes están regulados por este organismo, el Federal Deposit Insurance Corporation, y ellos aseguran de nuevo hasta $250,000 por cada persona que tiene cuenta de ahorros. Entonces, sí, tus ahorros están asegurados. No sé si sea como un alivio para muchos. Yo en lo personal no tengo $250,000 en mi cuenta de ahorros, pero si los tuviera estaría tranquilo porque sé que están protegidos en caso de que haya un desastre macroeconómico como el que sucedió durante la Gran Depresión. Bueno, hasta aquí por el día de hoy. Muchísima suerte. Espero que sigan estudiando y que tengan una muy buena rutina de estudio. Felicidades.